El sol ardía alto sobre la costa de Oaxaca, y la brisa del Pacífico llevaba consigo el olor salado del mar mezclado con el perfume dulce de las bugambilias que florecían cerca de la arena. Era julio de 2007, y la playa El Encanto hacía honor a su nombre. Familias enteras reían entre olas, vendedores ambulantes ofrecían cocos y ceviches, y los niños correteaban despreocupados. Era un paraíso. Entre risas infantiles destacaban dos voces idénticas. Ana y Lucía Rosales, de 6 años, eran gemelas idénticas no solo en rostro, sino en alma. Donde iba una, la otra la seguía. Eran inseparables. Corrían con sus trajes de baño rojos, las trenzas al viento, recolectando conchas y huyendo de la espuma como si fueran guerreras enfrentando al mar. Sus risas eran la música del verano. Sus padres, Mariela y Óscar Rosales, los observaban desde una manta extendida bajo una palmera. Eran un matrimonio joven, sonriente, que rebosaba amor y dedicación. Mariela, con su sombrero de ala ancha y su libro en las manos, sonreía cada vez que escuchaba a una de las niñas gritar de alegría. Óscar, atento y protector, vigilaba cada paso sin parecer sobreprotector. Era su primer viaje en familia después de un año difícil, y todo parecía perfecto, hasta que no lo fue. Todo comenzó como cualquier tarde más. Las niñas jugaban a pocos metros del agua, bajo la atenta mirada de sus padres. El mar estaba tranquilo, el cielo despejado. Mariela cerró los ojos por un instante, disfrutando del calor del sol en su piel. Óscar se distrajo hablando con un vendedor de empanadas. No pasaron más de 5 minutos. Cuando ambos miraron de nuevo hacia la orilla, el espacio que ocupaban las gemelas estaba vacío. Al principio pensaron que se habían metido al agua. Corrieron hacia la orilla llamando sus nombres. No hubo respuesta. Miraron en todas direcciones. Nada. El mar, eterno y sereno, les devolvía solo silencio. Óscar se lanzó al agua nadando a ciegas, gritando los nombres de sus hijas. Mariela corría por la playa, preguntando a los demás si habían visto a 2 niñas pequeñas. Un salvavidas se acercó y activó el protocolo de emergencia. En minutos, la playa entera entró en alerta. Buzos, policías, helicópteros, drones. En cuestión de horas, la búsqueda era total. No se escatimó en recursos. Se rastreó cada rincón, cada cueva marina, cada sendero oculto entre los riscos, pero no había rastro de Ana ni de Lucía. Ninguno. Ni una sandalia, ni un grito, ni una prueba clara de qué había ocurrido. Solo un par de huellas pequeñas que terminaban en la espuma, como si el mar las hubiera reclamado sin testigos. La comunidad local se volcó en la búsqueda. Voluntarios recorrían la playa con linternas hasta la madrugada. Se repartieron volantes, se anunciaron recompensas. Los noticieros nacionales cubrieron la historia. Gemelas desaparecen sin dejar rastro. Pero con el paso de los días, la esperanza comenzó a disolverse como la espuma en la arena. En casa de los Rosales, el tiempo se detuvo. Mariela dejó de hablar. Se sentaba frente a la ventana mirando el horizonte, como esperando ver 2 siluetas corriendo hacia ella. Óscar, en cambio, se transformó en otra persona. Se convirtió en un hombre silencioso y determinado. Pegó fotos de sus hijas en todas partes, habló con cada oficial, buscó a cada testigo. No comía, no dormía. Solo repetía una frase como un mantra. No están muertas. Alguien las tiene. Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos decían que las niñas habían sido arrastradas por una corriente submarina, otros que fueron secuestradas. Se habló de tráfico infantil, de cultos extraños, incluso de desapariciones paranormales. Cada teoría era un cuchillo más en el corazón de los padres. Pero con el paso del tiempo, la atención mediática se desvió hacia otras tragedias, otros titulares, y la playa El Encanto volvió a llenarse de turistas como si nada hubiera ocurrido, como si la tierra no se hubiera tragado 2 vidas inocentes. Sin embargo, una promesa quedó sellada ese día, una que resonaba en el pecho de Óscar con la fuerza del oleaje. No importa cuánto tiempo pase. No descansaré hasta saber qué pasó con mis hijas.
Si te gustan las historias misteriosas basadas en hechos que podrían haber sucedido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación impactante. Las primeras 72 horas tras la desaparición fueron un torbellino de movimientos, gritos, teorías y esperanzas rotas. Equipos de rescate trabajaron sin descanso. Las autoridades desplegaron patrullas terrestres, embarcaciones y helicópteros. Se exploraron cavernas submarinas, se dragaron áreas peligrosas, se interrogó a todo aquel que hubiera pisado la playa ese día. Pero no hubo rastros, nada tangible. El mar no devolvía respuestas. La desesperación creció como una marea oscura. Mariela, devastada, apenas podía sostenerse en pie. Sus manos temblaban cada vez que pronunciaba los nombres de sus hijas. Se negó a comer, lloraba en silencio, abrazando las pequeñas mochilas de las niñas, como si su olor aún pudiera traerlas de vuelta. Óscar, en cambio, se transformó en una figura obsesiva. Dejó su trabajo, se instaló en una habitación frente al mar y empezó a recopilar cada dato, cada pista, cada mínima sospecha que pudiera acercarlo a la verdad. La comunidad, al principio, se mostró solidaria. Vecinos, pescadores, turistas, todos ofrecían su ayuda. Pero pronto la unidad comenzó a resquebrajarse. Surgieron las primeras dudas. Algunos comenzaban a murmurar que algo no cuadraba. ¿Cómo podían dos niñas desaparecer tan rápido sin que nadie viera nada? ¿Y si no fue el mar? Las teorías comenzaron a multiplicarse como sombras al caer la noche. Unos aseguraban que las gemelas fueron víctimas de un accidente y que sus cuerpos fueron arrastrados mar adentro por una corriente. Otros hablaban de redes de tráfico infantil, de hombres en lanchas que rondaban la costa días antes. Incluso hubo quienes sugirieron que alguien de la propia familia podría estar involucrado. La policía no tardó en girar su mirada hacia los propios padres. Era un protocolo común, descartar el círculo más cercano. Los interrogaron por separado, revisaron sus cuentas, sus movimientos. Mariela se quebró durante una de las entrevistas y su llanto fue interpretado como prueba de inestabilidad. Óscar reaccionó con ira, convencido de que estaban perdiendo un tiempo precioso, mientras sus hijas podían estar vivas en algún lugar. La investigación oficial comenzó a enfriarse. El caso se volvió un rompecabezas sin piezas suficientes. Se filtró a la prensa que no había señales de violencia, ni huellas de terceros, ni pruebas de un crimen. La desaparición fue catalogada como incidente sin resolución clara. En términos prácticos, significaba que la búsqueda activa se suspendía. Mariela cayó en una depresión profunda. Se negó a abandonar el pueblo, pero ya no hablaba con nadie. Pasaba los días sentada en la iglesia rezando en silencio. Su cuerpo comenzó a deteriorarse, su mente aún más. Veía a sus hijas en sueños, las escuchaba correr por la casa, las buscaba entre las sábanas. Su madre intentó llevársela, pero ella solo repetía, ¿y si vuelven y no estoy? Óscar, por su parte, decidió que si el mundo no iba a seguir buscando, él lo haría solo. Vendió su auto, empeñó su reloj, compró un pequeño bote y comenzó a explorar la costa día tras día. Aprendió a bucear, se hizo amigo de pescadores, se convirtió en parte del paisaje de El Encanto. Lo llamaban el padre de las gemelas, y aunque muchos comenzaron a evitarlo, él nunca dejó de preguntar, de anotar, de esperar. A veces recibía llamadas anónimas, gente que decía haber visto a dos niñas parecidas en otro estado, en otro país. Cada pista lo llevaba a un callejón sin salida. Cada promesa se convertía en otro golpe al alma. Pero él nunca dejó de intentarlo. 10 años después, su casa estaba cubierta de recortes, mapas, fotos, cronogramas, como un santuario de memoria. Era un museo del dolor y la esperanza. A los ojos del mundo, se había convertido en un hombre desequilibrado, pero para él no había nada más lógico que seguir buscando. Mariela y Óscar se distanciaron, aunque nunca se separaron formalmente. Ella volvió con su familia a la ciudad, tratando de reconstruir algo de sí misma. Él se quedó. Nunca se mudó.
Nunca dejó de mirar el mar. El caso fue quedando en el olvido. Los medios dejaron de hablar de las gemelas Rosales. Solo quedaban las historias de pasillo, los susurros entre locales. Dicen que fue un secuestro. Otros creen que las niñas se ahogaron y nadie quiso aceptarlo. Yo vi algo raro ese día, pero ya no importa. Pero para Óscar sí importaba, porque en su corazón seguía viva una promesa. Una que había hecho con los dientes apretados, con los ojos enrojecidos, de rodillas frente al océano. No pararé hasta saber qué pasó con mis hijas. 18 años no borran una herida así. Solo la cubren con una costra de resignación que a veces sangra en silencio. El caso de las gemelas Rosales quedó archivado en una carpeta polvorienta del Departamento de Policía, etiquetado como desaparición sin resolver. Para muchos era una historia lejana, una tragedia de otro tiempo. Pero para quienes vivieron esos días, la sombra de Ana y Lucía seguía presente. Mariela, tras años de terapia, decidió empezar de nuevo. Se mudó a Guadalajara, donde trabajaba como orientadora escolar. No hablaba del pasado. Había aprendido a convivir con el vacío sin mirarlo de frente. A veces, cuando veía a dos niñas jugando en un parque, un temblor involuntario recorría sus dedos, pero lo escondía. Era su forma de sobrevivir. Óscar no se movió de El Encanto. Envejeció a la orilla del mar, con la piel curtida por el sol y los ojos fatigados por tanto buscar. Su cabello se volvió canoso, pero su determinación seguía intacta. Mantenía su rutina, salía en su bote al amanecer, recorría la costa, preguntaba a los nuevos rostros que llegaban a la playa. Su casa seguía igual: recortes, mapas, cuadernos llenos de notas, dibujos de sus hijas, artículos amarillentos. Cada objeto era una ancla. No podía soltarlos. Nadie lo molestaba. Era parte del paisaje. Algunos lo llamaban el loco del mar. Otros simplemente asentían con respeto cuando lo veían pasar. Porque aunque el tiempo había cubierto la historia con polvo, todos sabían quién era y qué buscaba. Mientras tanto, en otro rincón del país, alguien nuevo llegaba a El Encanto. Emiliano Barrera, un joven buzo documentalista de 29 años, había oído hablar de la zona por su rica vida marina y sus leyendas oscuras. Su canal de YouTube tenía miles de seguidores y buscaba grabar un nuevo proyecto sobre misterios submarinos y ruinas olvidadas del Pacífico. Amaba los secretos que el mar escondía, pero más aún, amaba desenterrarlos. Viajaba con su cámara, su equipo de buceo y una libreta llena de ideas. Cuando llegó a El Encanto sintió algo especial. No sabía por qué, pero había una tensión en el aire, como si la costa respirara recuerdos que nadie quería pronunciar. Los lugareños fueron amables, pero reservados. Le hablaron de un barco hundido no muy lejos de la costa, de cavernas submarinas, de corrientes peligrosas, pero ninguno mencionó a las gemelas. Era un pacto tácito. Esa historia no se contaba a los forasteros. Emiliano instaló su campamento en una pequeña cabaña frente al mar. Pasaba las mañanas explorando bajo el agua y las tardes revisando su material. Grabó cardúmenes brillantes, peces exóticos, corales intactos. Pero algo le faltaba. Sentía que había algo más por descubrir. Un día, mientras buceaba cerca de una formación rocosa a unos 20 metros de profundidad, notó una entrada estrecha entre las piedras. No estaba en los mapas. Nadó hacia ella con cuidado, iluminando con su linterna. La caverna era angosta pero estable. Adentro, el silencio era absoluto, como si el mar mismo contuviera la respiración. Fue entonces cuando lo vio, algo atrapado entre dos rocas. Brillaba levemente, cubierto de algas. Al acercarse, notó que era un objeto pequeño, metálico. Lo soltó con cuidado y lo guardó en su equipo. Pensó que era solo chatarra marina. De regreso a la superficie, lo lavó con agua dulce. Era un collar de cadena delgada, corroído por el salitre, pero aún reconocible. En la medalla, con letras infantiles y gastadas, se leía: Ana en Lucía, para siempre juntas. El corazón de Emiliano se aceleró.
No conocía aún la historia completa, pero su instinto le dijo que eso no era un hallazgo cualquiera. Decidió grabar un pequeño video mostrando el collar, preguntando si alguien conocía su origen. Lo publicó esa misma noche en su canal. En menos de 24 horas el video se volvió viral. Los comentarios no tardaron en llegar. ¿No serán las gemelas desaparecidas en Oaxaca? Ese nombre me suena. Yo vivía ahí cuando pasó. Y en una habitación silenciosa, a pocos metros del mar, Óscar Rosales abrió su laptop vieja y vio el video. El collar, los nombres. El mismo diseño que él había mandado a hacer cuando sus hijas cumplieron 5 años. El mundo se detuvo. Por un instante, todo el dolor, la furia, la esperanza y el miedo se concentraron en su pecho. Había pasado casi 2 décadas esperando una señal. Y ahora, por primera vez, algo volvía a emerger del mar. Algo que el océano no pudo guardar para siempre. Óscar tardó varios minutos en reaccionar. El video seguía reproduciéndose una y otra vez en la pantalla, como si el universo insistiera en que lo viera. El collar era idéntico al que él mismo había mandado a hacer para las gemelas en su 5º cumpleaños. Recordaba con claridad la emoción de las niñas cuando lo recibieron. «Así siempre estaremos juntas», había dicho Ana, abrazando a Lucía con fuerza. La inscripción, el diseño, incluso el color desgastado de la medalla. No había dudas, era suyo, era de ellas. El corazón le latía tan fuerte que le costaba respirar. No sabía si gritar, llorar o correr hasta el mar. Pero una cosa estaba clara. Ese hallazgo no era una casualidad. Algo después de tanto tiempo se había movido. Emiliano, sin saberlo, había detonado una reacción en cadena. Su video se llenó de mensajes, enlaces a artículos viejos, nombres que nunca había escuchado. La historia de las gemelas Rosales emergía de los archivos del pasado como una ola gigantesca. Y cuando Óscar logró contactar al joven buzo, la conversación fue breve, intensa y precisa. «Ese collar», me dijo Óscar al otro lado de la línea, «es de mis hijas. Desaparecieron en esta playa hace 18 años. Necesito verte. Necesito saber dónde lo encontraste». Emiliano, impactado por la revelación, accedió de inmediato. Al día siguiente, ambos se encontraron frente al mar. Uno era un hombre curtido por el tiempo y el dolor. El otro, un joven curioso con hambre de verdad. La conexión fue inmediata, no hubo dudas. Óscar mostró fotos, documentos, pruebas. Emiliano, mapas de buceo, coordenadas exactas del hallazgo. No había margen de error. Ese collar había estado oculto bajo el mar durante casi 2 décadas. Decidieron regresar juntos al sitio donde lo encontró. Se sumergieron con cuidado, guiados por la memoria y el instinto. Y allí, entre las rocas, comenzaron a aparecer más fragmentos del pasado. Primero, una muñeca. Deteriorada, cubierta de algas, pero aún reconocible. Era de Lucía. Óscar lo supo apenas la tocó. Luego, un trozo de tela roja, atrapado entre 2 piedras, del mismo tono que los trajes de baño que llevaban aquel día. Y lo más inquietante, marcas talladas en una roca, pequeñas líneas como si hubieran sido hechas por una mano infantil. Óscar no podía hablar. Sentía que cada descubrimiento era un latido más fuerte, una señal de que no estaba loco, de que su intuición no le había mentido. Emiliano, por su parte, documentaba todo con delicadeza. Sabía que aquello iba más allá de un simple video. Estaban tocando una historia que aún respiraba, aún pedía ser contada. Volvieron a la superficie con más preguntas que respuestas. Pero lo que habían encontrado era suficiente para reabrir una herida que nunca cerró. Emiliano decidió publicar un segundo video, esta vez más cuidadoso, narrando lo hallado, explicando la conexión con el caso Rosales. Pidió respeto, colaboración y silencio a los curiosos. No buscaba fama, buscaba verdad. La reacción fue inmediata. Medios de comunicación retomaron el caso. Viejos reporteros viajaron a Oaxaca, psicólogos forenses, especialistas en desapariciones, incluso grupos independientes de investigación comenzaron a interesarse. Por primera vez en años,
El nombre de Ana y Lucía volvió a escucharse con fuerza. Óscar, que durante tanto tiempo había sido ignorado, de pronto se encontraba rodeado de voces, algunas solidarias, otras solo intrigadas. Pero él solo confiaba en Emiliano. Lo había visto sumergirse en el agua sin miedo, lo había visto temblar al sostener aquel collar, lo había visto mirar los restos con respeto. «No lo hiciste por espectáculo», le dijo una noche mientras contemplaban el mar. «Lo hiciste porque algo dentro de ti supo que esto era real». Emiliano asintió. No tenía todas las respuestas, pero sentía que el mar no había querido guardar ese secreto por más tiempo. Como si algo, desde las profundidades, estuviera pidiendo ser escuchado. «No sé qué vamos a encontrar», respondió, «pero no pienso irme hasta saberlo». Óscar lo miró con los ojos llenos de años y heridas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no estaba solo. El océano, mudo testigo de lo ocurrido, parecía haber comenzado a hablar, y ellos estaban dispuestos a escuchar, aunque la verdad fuera más oscura de lo que jamás imaginaron. La aparición del collar no solo removió el pasado, abrió una puerta, una que muchos creían sellada para siempre. Con la atención renovada sobre el caso, Óscar y Emiliano se sumergieron aún más en la investigación. No esperaron a que las autoridades reaccionaran, sabían que cada segundo contaba. Emiliano revisó archivos digitales, hemerotecas, registros de propiedad y documentos antiguos. Quería entender qué más podía ocultar esa costa. Fue así como encontró una referencia casi olvidada, una cabaña de pescadores que había existido años atrás, a unos kilómetros de la playa El Encanto. El lugar, según reportes antiguos, había sido utilizado ocasionalmente por forasteros, pero luego quedó abandonado tras un incendio parcial. No había sido incluido en la búsqueda original. Óscar lo sabía. Recordaba vagamente haber oído sobre aquel sitio, pero nadie lo había considerado relevante entonces. Decidieron ir. El camino era difícil, atravesando un sendero cubierto de vegetación, rocas sueltas y un silencio espeso. Lo que encontraron fue poco más que ruinas, paredes derrumbadas, madera quemada, objetos oxidados. Pero algo en el aire los detuvo. No era solo abandono. Era la sensación de que ahí había pasado algo que no debía contarse. Buscaron entre los restos. Emiliano movía piedras, abría cajones corroídos, examinaba el suelo con una linterna. Fue entonces cuando vio algo enterrado, sobresaliendo ligeramente de la tierra. Cavaron con las manos. Era una pequeña caja de metal oxidado. Al abrirla, encontraron una cámara fotográfica antigua, cubierta de lodo seco. El corazón de Óscar se detuvo por un segundo. Era un modelo infantil, de los que sus hijas solían usar para jugar. La revisaron con cuidado. En su interior, increíblemente, el rollo aún estaba dentro. Aunque húmedo y dañado, había posibilidad de rescatar imágenes. Volvieron al pueblo sin perder tiempo. Emiliano conocía un laboratorio fotográfico en la ciudad, especializado en restaurar material sensible. Enviaron el rollo sin decir mucho, solo con la esperanza de que algo sobreviviera. Los días de espera fueron eternos. Óscar apenas dormía. Emiliano editaba su material, preparando un informe privado, sin publicar nada aún. No era momento de hacer ruido, era momento de escuchar lo que las sombras querían contar. Mientras aguardaban, decidieron hablar con los más antiguos del pueblo. Buscaban a alguien que recordara cosas que otros preferían olvidar. Y fue así como conocieron a Magdalena, una anciana pescadora que vivía sola en una casita junto a los acantilados. Magdalena los recibió con recelo, pero al escuchar los nombres de Ana y Lucía, su expresión cambió. Bajó la mirada, sus dedos temblaron ligeramente y por fin habló. «No dije nada entonces porque nadie me creyó», susurró. «Pero sí las vi, a las dos. Estaban en la playa, cerca del muelle viejo, y había un hombre con ellas, uno que no era su padre». Óscar sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Magdalena describió a un sujeto de mediana edad,
con sombrero ancho y una cicatriz visible en el cuello. Dijo que lo había visto guiar a las niñas hacia un bote pequeño que partió sin hacer ruido al atardecer. Nadie le preguntó nunca, y cuando trató de contar lo que vio, le dijeron que era imposible, que seguramente estaba confundida. Era una pieza nueva, una que encajaba, un hombre desconocido, un bote, una ruta por el mar, y lo más importante, una dirección. Porque Magdalena aún recordaba hacia dónde remó aquel hombre, bordeando la costa, hacia una zona de cuevas marinas poco exploradas, y entre ellas estaba la cabaña quemada. La policía, al enterarse de lo hallado, respondió con burocracia. Dijeron que el caso había prescrito, que cualquier revisión debía ser tramitada por vías oficiales. Pero Óscar no podía esperar, no después de tantos años. Y Emiliano tampoco. Tenían un mapa, una dirección y un objetivo: seguir las señales, aunque tuvieran que hacerlo solos. El laboratorio envió un mensaje la noche siguiente. Habían logrado recuperar parcialmente las imágenes del rollo. Solo 5 fotos eran nítidas, pero lo que mostraban era suficiente para romper cualquier duda. En una de ellas, se veían claramente a 2 niñas dentro de una habitación con paredes de madera. Tenían miedo. Estaban juntas. Detrás de ellas colgaba una cortina rota, y en la esquina, parcialmente borroso, aparecía el brazo de un hombre. Un brazo con un tatuaje, una serpiente enrollada alrededor de una cruz. Óscar no pudo contener las lágrimas. Ahí estaban. No era imaginación, no eran teorías. Las niñas estuvieron vivas, en algún momento, en ese lugar. Y ahora había que seguir cada huella, porque el silencio del mar había comenzado a romperse. Las fotografías recuperadas del rollo marcaron un antes y un después. Las imágenes no solo confirmaban que Ana y Lucía habían estado vivas tras su desaparición, sino que revelaban un entorno completamente distinto al que todos imaginaban. En la habitación retratada se notaban paredes forradas con madera vieja, símbolos extraños tallados en una puerta y una sensación inconfundible de encierro. Las niñas no jugaban, estaban sentadas, abrazadas, con rostros tensos y ojos que lo decían todo. Miedo, confusión y un grito silencioso que el lente logró capturar. Emiliano amplió cada imagen, buscando detalles. En una de ellas, la más borrosa, se distinguía claramente la figura de un hombre parcialmente encapuchado, pero lo que más impactaba era su mano derecha. Llevaba tatuado un símbolo nítido, una serpiente enroscada sobre una cruz de 3 puntas. Aquella marca encendió alarmas. Óscar, aún temblando por el impacto, no perdió tiempo. Comenzó a investigar el tatuaje, a buscar coincidencias, símbolos similares, grupos clandestinos, cualquier cosa. Fue Emiliano quien, tras varios días de búsqueda en foros oscuros y archivos filtrados, logró hacer la conexión. Aquel símbolo coincidía con el emblema de una red internacional que operó en los años 90 y principios de los 2000, vinculada a adopciones ilegales, desapariciones de menores y tráfico humano. La red había sido parcialmente desmantelada por organismos internacionales, pero muchos de sus miembros nunca fueron identificados. La conexión era escalofriante. Las autoridades mexicanas nunca consideraron aquella línea de investigación. Para ellos, el caso había sido local, accidental, pero los indicios contaban otra historia. Las gemelas no se habían perdido, habían sido tomadas. Con ese hallazgo en mano, Emiliano y Óscar regresaron a la cabaña, esta vez con más calma, sabiendo lo que buscaban. Entre los escombros revisaron lo que antes habían pasado por alto y hallaron una tabla suelta en el piso de madera. Debajo, una caja envuelta en tela quemada. Dentro había restos de ropa infantil, una pequeña libreta chamuscada y, lo más valioso, hojas sueltas con dibujos y palabras escritas con trazo infantil. El papel más legible decía: «Hoy vimos el mar desde la ventana. Hace calor. Lucía tiene miedo, pero yo le dije que todo va a estar bien. El hombre trajo comida. No podemos salir. Extraño a mamá.
Óscar apretó el papel contra su pecho como si fuera el corazón de su hija. La letra era de Ana, lo sabía. Ese era su lenguaje, su forma de escribir ciertas palabras, las letras redondas, los dibujos simples. Era ella. Estuvo allí. Escribió aquello en medio del encierro como un intento de resistir, de dejar una huella, de no desaparecer del todo. Los dibujos incluían un mar, una cabaña, un sol triste y dos niñas encerradas en una especie de caja con barrotes. Emiliano fotografió cada página, cada esquina. Aquello ya no era un recuerdo, era evidencia. Esa noche, mientras revisaban el material bajo la tenue luz de una lámpara, Óscar rompió el silencio. Todo este tiempo pensé que podía haber sido cualquier cosa, pero nunca imaginé esto. Nunca. Que alguien se las llevara, que las escondieran aquí mismo, tan cerca. Que nadie escuchara, que nadie hiciera nada. Emiliano le puso una mano en el hombro. No estás solo, Óscar. Ya no. Ambos sabían que debían ir más allá. Que esto ya no era solo la búsqueda de dos niñas, sino la posibilidad de destapar algo más grande, más oscuro. No sabían cuántas más podrían haber pasado por lo mismo. No sabían cuántos secretos quedaban enterrados. A la mañana siguiente, viajaron a la ciudad más cercana y se reunieron con un abogado especializado en derechos humanos. Mostraron las pruebas, las fotos, los documentos, la libreta. El abogado prometió canalizar todo con organismos internacionales. También mencionó que existía un archivo sellado vinculado a adopciones extranjeras entre 2005 y 2010, al que solo se podía acceder mediante una orden judicial. La pregunta ahora era clara. ¿Las gemelas habían sido sacadas del país? ¿Separadas? ¿Dadas en adopción de forma ilegal? La verdad parecía aún más compleja, pero algo era seguro. Las niñas habían sobrevivido a su desaparición. Habían estado juntas y habían dejado un rastro. Óscar miró una de las fotos una vez más. Ana tenía una expresión que él conocía bien. No era solo miedo, era resistencia. Era la mirada de quien no se rinde, y él tampoco lo haría, porque ahora ya no buscaban fantasmas. Buscaban a personas vivas, con pasado, con nombre, con memoria. Y estaban cada vez más cerca. El diario infantil hallado bajo las tablas de la cabaña ofrecía más que recuerdos. Era una brújula. A través de las frases simples y los dibujos temblorosos, Óscar y Emiliano comenzaron a reconstruir una línea temporal. Ana describía fechas aproximadas, menciones a un hombre de manos grandes, comidas específicas y, lo más relevante, un trayecto por mar que terminó en una casa con muchas escaleras y luces que nunca se apagan. Emiliano cruzó esos datos con mapas portuarios, rutas de embarcaciones y archivos no oficiales. Finalmente surgió una pista. Un grupo de niños mexicanos fue reportado como ingresado sin documentación clara en un centro de menores en Texas en 2008. Dos niñas, de edades similares, fueron registradas con nombres distintos, sin antecedentes conocidos. Una de ellas fue posteriormente adoptada por una familia estadounidense. La otra, según el informe, fue trasladada a otra institución por motivos administrativos. Óscar no podía respirar mientras leían ese documento. Emiliano lo miró con gravedad. Podía ser una coincidencia, pero también podía ser el hilo que los llevara directamente a Lucía o Ana. Se pusieron en contacto con una organización internacional dedicada a casos de adopción irregular. Con la información disponible y los indicios reunidos, lograron localizar a una joven de 24 años que vivía en Austin, Texas. Su nombre actual era Sophie Martin, hija adoptiva de una pareja estadounidense. Nunca conoció sus orígenes reales. Había crecido creyendo que fue abandonada en un orfanato de Chihuahua. Se gestionó un contacto inicial. Sophie accedió a hablar por videollamada, confundida pero abierta. Emiliano tomó la palabra. Le explicó el motivo de la conversación, mostrándole fotografías de las gemelas, el collar, la muñeca recuperada del mar. Sophie, al ver la medalla con los nombres, se llevó la mano al pecho instintivamente.
Durante años había sentido que algo no encajaba en su historia. Sus padres adoptivos eran amables, amorosos, pero ella nunca había sentido pertenencia completa. Había pesadillas que no podía explicar, recuerdos vagos de un lugar con mar, de otra niña idéntica a ella. Pero siempre creyó que eran imaginaciones. La prueba de ADN fue el paso siguiente. Tomaron muestras, se enviaron a través de la organización y la espera fue una tortura de días interminables. Óscar caminaba en círculos, dormía apenas 1 o 2 horas por noche. Emiliano intentaba mantenerlo ocupado, pero él solo repetía en voz baja: «Si es ella, no la voy a soltar nunca más». El resultado llegó una mañana gris. Sophie Martin era, sin lugar a dudas, Lucía Rosales, su hija, una de las niñas desaparecidas hacía 18 años. Óscar cayó de rodillas al recibir la noticia. Lloró con un sonido que parecía salir desde lo más profundo del alma. Era alivio, dolor, rabia contenida y amor a punto de estallar. Emiliano lo sostuvo, sin decir palabra. Habían encontrado a una. Lucía estaba viva. Sophie, o Lucía, también lloró al saberlo. Toda su identidad se desmoronaba, pero al mismo tiempo, una verdad silenciosa se hacía espacio en su interior. Era como si una parte de ella que siempre había estado dormida despertara de golpe. Aceptó viajar a México para conocer a Óscar. La reunión fue contenida, emocional, casi surreal. No se abrazaron al principio, se miraron, se estudiaron, y después de un largo silencio, ella dio el primer paso. «Papá». La palabra hizo temblar el aire. Óscar la envolvió en un abrazo, como si quisiera recuperar todos los años perdidos en un solo instante. Lloraron sin prisa, se reconocieron, no por la sangre, sino por algo más antiguo, por ese lazo invisible que nunca se rompió. Pero la historia no estaba completa. Lucía no recordaba todo, fragmentos de su memoria seguían velados. Solo algunas imágenes sueltas, una cabaña oscura, una hermana idéntica, risas que se transformaban en llanto. Sabía que había otra como ella, y que la amaba, pero no recordaba su rostro con claridad. «No estoy entera», le dijo a Óscar. «Sin ella, no estoy entera». Ese mismo día, juntos, decidieron continuar la búsqueda. Emiliano ya había comenzado a rastrear a la segunda niña mencionada en los informes. Había sido trasladada a otro estado y desde entonces su rastro se desvanecía. Pero ahora contaban con algo más poderoso: una hermana. Una conexión biológica, emocional y espiritual que podía ser la clave para encontrar a Ana. Y lo sabían. Si Lucía había sobrevivido, Ana también podía haberlo hecho. La esperanza, por primera vez en años, no dolía, iluminaba. Los días posteriores al reencuentro entre Lucía y Óscar estuvieron marcados por un torbellino de emociones. Para ella, cada palabra de su padre, cada historia contada, era una grieta más en la estructura de la vida que creía tener. A medida que los recuerdos comenzaban a filtrarse entre los resquicios de su mente, aparecían escenas fragmentadas, difusas, pero intensas. La cabaña, el olor a madera húmeda, una canción de cuna tarareada por una voz familiar y, sobre todo, el rostro de una niña igual a ella que la llamaba por su nombre en susurros desesperados. «La recuerdo», dijo una noche, entre lágrimas. «Sé que está viva. Siento que lo está». Emiliano, impulsado por esa certeza, centró su investigación en la segunda niña mencionada en los documentos del centro texano. Había sido trasladada a otra institución privada bajo custodia de una organización vinculada a adopciones internacionales. Pero al poco tiempo, desapareció del registro. No había seguimiento, no había informe de adopción, ni acta de salida. Como si nunca hubiera estado allí. Con ayuda del abogado y de la ONG, lograron rastrear a un intermediario de aquellos años, un hombre que ahora vivía en Arizona bajo otra identidad. Había sido procesado en el pasado por documentos falsos, pero había salido libre por falta de pruebas. Tras horas de presión legal, accedió a hablar.
confirmó que entre 2007 y 2009 transportaron a varios niños mexicanos a través de la frontera sur, utilizando rutas marítimas no oficiales. Uno de esos traslados, dijo, incluyó a 2 niñas iguales, muy pequeñas, muy calladas. Según sus registros, una de ellas fue enviada a Texas, la otra a Guatemala. La noticia cayó como un rayo. Guatemala no estaba en los radares. Nadie había considerado que las gemelas pudieran haber sido separadas tan lejos. La posibilidad de que Ana estuviera viva, criada en otro país, bajo otro nombre, abrió un nuevo capítulo. Pero también un dilema. ¿Cómo abordarla? ¿Cómo encontrarla sin ponerla en peligro? Lucía se ofreció a viajar con Emiliano. Óscar se quedó en México, siguiendo los procedimientos legales. Ya no era solo una búsqueda emocional. Había una investigación en curso, y sus hallazgos estaban comenzando a sacudir estructuras dormidas. Mientras tanto, la noticia del reencuentro se filtró. Un medio internacional divulgó el caso como un ejemplo de recuperación tardía. La exposición tuvo un efecto inesperado. Otras víctimas comenzaron a alzar la voz. Casos de niños desaparecidos en condiciones similares, denuncias de adopciones ilegales, testigos ignorados. Lo que comenzó como una historia familiar estaba convirtiéndose en una investigación global. En México se reabrieron expedientes. Óscar fue convocado por fiscales especiales. Declaró durante horas, entregó copias de todo, los objetos hallados, las fotos, el diario. Su testimonio ayudó a conectar piezas en otros casos, y aunque aún no se hacían arrestos, el rompecabezas tomaba forma. Lucía, por su parte, vivía una paradoja emocional. Aunque deseaba con todo el alma reencontrarse con Ana, también temía el impacto que eso tendría en su vida. Su madre adoptiva la llamaba cada día, desconcertada pero comprensiva. Su padre adoptivo guardaba silencio, como si no supiera cómo afrontar la verdad. Lucía les explicó todo, sin reproches, pero con claridad. Sabía que ellos no eran los culpables directos. Eran parte de una cadena manipulada por mentiras. Aún así, el dolor era inevitable. «No quiero perder lo que tengo», le confesó a Emiliano, «pero tampoco puedo negar quién soy. No puedo ignorarla. No puedo olvidarla». Emiliano la entendía. Había visto muchas historias rotas, pero ninguna como esta. Y admiraba la fortaleza de Lucía, esa forma de resistir, de no dejarse romper por completo. Juntos llegaron a Ciudad de Guatemala. Comenzaron por instituciones de adopción, luego orfanatos religiosos. Se presentaron como documentalistas investigando casos de adopciones no registradas. Algunos lugares los recibieron con cortesía, otros con frialdad. No todos querían remover viejas heridas, pero algo en ellos persistía. Y fue en un pequeño convento de las afueras donde alguien mencionó a una joven llamada María Inés, de 24 años, que había crecido bajo tutela religiosa y que, curiosamente, no tenía registros de procedencia claros. Había sido traída siendo niña, con pocas palabras y un terror inmenso al agua. Lucía sintió que el aire se detenía. La descripción coincidía, la edad, el detalle del miedo al agua, el nombre nuevo. Emiliano pidió hablar con ella. Acordaron una cita. María Inés no sabía nada de su pasado. Había vivido toda su vida en el convento, trabajando, rezando, estudiando. Pero algo en su interior, al ver a Lucía, se removió. No dijo nada. Solo la miró con ojos abiertos, sorprendidos, y una mano temblorosa se alzó hacia su pecho. El reencuentro aún no era real, pero la conexión ya empezaba a surgir. Lucía y Emiliano aguardaban en una pequeña sala del convento. El aire estaba cargado de tensión, pero también de una calma inusual, como si el tiempo se hubiera detenido a la espera de algo sagrado. María Inés apareció con paso contenido. Vestía ropa sencilla, el cabello recogido, los ojos llenos de incertidumbre. Al verla, Lucía sintió que el alma se le partía en dos. Aquella joven frente a ella no era un reflejo exacto, pero la semejanza era incuestionable. Tenían el mismo perfil, el mismo contorno de labios,
los mismos ojos profundos, aunque distintos por el peso de vidas separadas. Se miraron sin hablar. Ninguna hizo el primer movimiento. Pero entonces, Lucía sacó de su bolso el collar recuperado del mar. Lo sostuvo en el aire sin palabras. María Inés lo observó. Algo en su expresión cambió. Dio un paso, luego otro. Tomó la medalla entre sus dedos y con voz apenas audible dijo: «Yo soñé con esto». La frase cayó como un relámpago. Lucía sintió que el corazón le explotaba en el pecho. María Inés no comprendía del todo qué ocurría, pero su cuerpo reaccionaba por instinto. De pronto, lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Acarició el collar como quien toca una reliquia y repitió: «En mis sueños. Estaba con alguien igual a mí. En una habitación oscura me abrazabas y cantabas una canción». Lucía se acercó. No podía más. La abrazó con la fuerza de quien espera una vida entera para volver a sentir un lazo perdido. María Inés no se resistió. Hundió el rostro en su cuello y lloró como una niña. No recordaba todo, pero su cuerpo sí, su alma sí. Durante horas hablaron. Emiliano observaba en silencio, documentando sin grabar, tomando notas mentales. No era momento de cámaras. Era el instante más íntimo de una historia fragmentada que poco a poco comenzaba a recomponerse. Las piezas que María Inés conservaba eran pocas. Sus recuerdos eran difusos, como si alguien los hubiera escondido tras un velo espeso. Pero al estar cerca de Lucía, comenzaban a brotar. Una melodía, una voz que la llamaba por un nombre distinto, risas que terminaban en miedo y, sobre todo, un lugar con paredes de madera donde siempre tenían frío. Emiliano contactó de inmediato a Óscar, quien no pudo contener el llanto al saber que Ana estaba viva. El viaje hacia Guatemala se organizó sin demora. Mariela, al enterarse, también quiso ir. Por primera vez en años, sintió que podía enfrentar su pasado. Juntos volaron al convento, temblando entre la ansiedad y la esperanza. El reencuentro fue contenido, pero profundamente emotivo. Ana no reconocía a sus padres, pero al verlos, sintió una oleada de emociones inexplicables. Mariela la abrazó con una mezcla de ternura y culpa, mientras Óscar apenas podía hablar. La miraba como si intentara recuperar cada día perdido con la mirada. Ana, confundida pero abierta, aceptó su cercanía sin miedo. No recordaba, pero sentía. El proceso de reintegración fue lento. Las autoridades guatemaltecas iniciaron una investigación inmediata. Se descubrió que Ana había sido ingresada al convento por una mujer que la dejó sin documentos, afirmando que era huérfana. Nadie cuestionó su origen. Creció allí, protegida pero sin historia. Lucía se convirtió en su puente con el pasado. Le mostró fotos, le habló de su infancia, de los juegos que compartían, del color de su habitación, del peluche favorito que Ana dormía abrazada. Poco a poco, algunos recuerdos comenzaron a emerger. No de forma clara, pero sí emocional. El vínculo entre ellas crecía día a día. Ya no era solo biología. Era una conexión que trascendía el tiempo y la memoria. Emiliano, por su parte, finalizaba su investigación. Con apoyo de las pruebas obtenidas, logró colaborar con agencias internacionales que comenzaron a desmantelar lo que quedaba de la red clandestina que operó en México y Centroamérica durante casi 2 décadas. Se realizaron arrestos. Algunas figuras escaparon. Pero el ruido fue suficiente para encender otras investigaciones. Varios niños fueron identificados en adopciones irregulares y algunas familias comenzaron sus propios procesos de recuperación. Ana, en medio de todo, decidió iniciar terapia. Comprendía que su historia estaba rota, pero no quería quedarse atrapada en el silencio. Lucía la acompañó a cada sesión. Óscar y Mariela se establecieron temporalmente en Guatemala, dándole espacio, pero también mostrándole que su hogar seguía allí, esperándola. Fue Lucía quien una noche dijo lo que todos temían nombrar. El daño está hecho, pero también lo está el amor. Y aunque no recordemos todo, lo más importante sigue aquí.
Y Ana, sin entender del todo cómo, supo que era verdad. Lucía observaba a Ana desde el porche de la casa temporal en Guatemala. Ella estaba sentada en el jardín, dibujando en silencio, con trazos suaves, como si al fin pudiera tocar la calma. Los días transcurrían distintos. Ya no estaban marcados por la búsqueda, sino por el reencuentro, por el intento de comprender y reconstruir. Ana aún tenía lagunas en su memoria, pero comenzaba a nombrar sensaciones, a reconocer voces, a sonreír sin miedo. El vínculo entre ambas crecía como una enredadera que nunca había dejado de brotar, aunque la arrancaran de raíz. Óscar y Mariela hacían lo posible por no invadir. Sabían que no se podía forzar lo perdido. Solo estar presentes, esperar y sostener en silencio. Había momentos en los que Ana los miraba con extrañeza, pero también con una ternura que anunciaba un vínculo naciente, incluso sin recuerdos. Y eso, para ellos, era suficiente. Emiliano había terminado su documental. Lo tituló Lo que el mar no pudo ocultar. No se trataba solo de una historia de desaparición y reencuentro, sino de memoria, de lucha, de amor que resiste el tiempo. El material incluía entrevistas, imágenes del collar hallado bajo el agua, reconstrucciones de los lugares clave y testimonios de especialistas. Lo publicó sin sensacionalismo, con respeto absoluto, y lo dedicó a las niñas que nunca volvieron y a las que aún esperan ser encontradas. El impacto fue inmediato. El documental se volvió viral en plataformas digitales. Familias de diferentes países escribieron buscando orientación. Organizaciones iniciaron procesos de revisión de antiguos casos cerrados. Se abrieron nuevas investigaciones. La historia de las gemelas Rosales ya no era solo suya, se había convertido en símbolo de resistencia y esperanza. Lucía narraba el cierre del documental con voz pausada. Hablaba de heridas, pero también de reencuentros. De oscuridad, pero también de luz. No sabíamos si volveríamos a encontrarnos, decía, pero algo dentro de mí siempre lo supo. Ana y yo somos prueba de que la verdad, por más enterrada que esté, siempre busca salir a la superficie. Ana seguía en terapia. Sabía que su identidad estaba hecha de fragmentos y que reconstruirse llevaría tiempo, pero también sabía que no estaba sola. Tenía una hermana que la amaba, padres que la esperaron cada día y un mar que no logró tragar lo que debía volver. Mariela, por su parte, encontró una forma de sanar a través del acompañamiento a otras madres. Comenzó a escribir un blog sobre duelo y esperanza. Su dolor, que antes la había consumido, ahora la impulsaba a tender puentes con otras mujeres que vivían situaciones similares. En cada palabra escrita, recuperaba un poco de sí misma. Óscar seguía caminando por la playa cada amanecer, no para buscar, sino para agradecer. El mar, que un día le quitó, también le devolvió, y aunque sabía que nunca habría justicia completa, al menos había logrado lo imposible: encontrar a sus hijas, devolverles el nombre, la historia, el lugar al que pertenecen. Lucía y Ana decidieron quedarse un tiempo más en Guatemala. Caminaron juntas por los mismos senderos donde una vez Ana jugó sin saber su origen. Comenzaron a escribir un libro a 4 manos, no como una forma de revivir el trauma, sino de darle forma, de narrarse en libertad, de tomar control de sus propias voces. «No quiero que mi historia se borre», dijo Ana una tarde. «Pero tampoco quiero que me defina». Lucía asintió. Ya no eran víctimas, eran sobrevivientes, hermanas, mujeres enteras, a pesar de las grietas. Antes de regresar a México, organizaron un pequeño evento en el convento. Agradecieron a quienes cuidaron de Ana, a quienes no preguntaron pero sí protegieron. Entregaron copias del documental, compartieron abrazos, promesas y silencios que decían más que 1000 palabras. Ya en el avión de regreso, Ana observó por la ventana el mar extendido bajo las nubes. Cerró los ojos por un momento y murmuró: «No le tengo miedo al agua, ya no». Lucía le tomó la mano. Ninguna habló más. Lo que necesitaban decir ya había sido dicho, sentido y vivido. Si esta historia te conmovió,
No olvides suscribirte al canal. Cada historia es una oportunidad de justicia, verdad y memoria. Y si quieres conocer otro caso impactante de desaparición y reencuentro, haz clic ahora en el video que te recomendamos en pantalla. No te lo pierdas.